nos queda claro. Vamos a seguir hablando más de esto, pero básicamente estos dos versículos son los que yo encuentro, estos dos pasajes, Timoteo y Corintios, donde habla de que las mujeres callen en la congregación y de no permito a la mujer enseñar, son los dos pasajes que más se usan para impedir el ministerio de la mujer. Hay otro pasaje que también se usa para colocar a la mujer en una posición de inferioridad, está en 1 Corintios 11. Vamos a leerlo así rapiditamente. 1 Corintios, capítulo 11, verso 12 en adelante. Dice: os alabo, hermanos, ¿ya lo tienen ahí? 1 Corintios 11, 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. O sea, son buenos discípulos a la autoridad de él. Pero, ese pero significa que hay un problema en la iglesia. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces establece una orden de autoridad. El Padre es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de el varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Establece un orden muy claro: Padre, cabeza de Cristo; varón, cabeza de la mujer. De tal manera que el Padre y el hombre son equivalentes. El Padre en el cielo es la autoridad, y Jesucristo voluntariamente se subordina, aunque es igual al Padre. En el caso del hombre es la cabeza, y la mujer, que es igual al hombre, se subordina a él en autoridad. Y entonces dice el verso 4: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta a su ¿qué? ¿A su qué? A su cabeza. ¿Quién es su cabeza? Cristo. Cristo. Y toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta a su cabeza. ¿Cuál es su cabeza? El marido. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, entonces que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, entonces ¿qué se? Porque el varón no debe de cubrirse la cabeza, porque él es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria ¿de quién? ¿Cómo la ve? Pero el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Pero tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener que señal, fíjense bien la palabra, señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Por causa de quién? De los mensajeros, de los ángeles. Ok, hasta aquí está este orden. La orden es que la mujer debe de estar sujeta al varón, y que tiene una señal de autoridad sobre él, que es el velo. Por lo cual, pero dice el verso 11, pero en el Señor. Caray, entonces no estábamos hablando atrás de en el Señor. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad por vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias del Señor. ¿Qué vamos a aprender? Vamos a aprender algunas cosas importantes de este pasaje, que no solo les va a servir en relación al ministerio de la mujer, sino les va a servir en relación a que algunas iglesias hermanas que no pertenecen a nuestra organización dicen que las mujeres no deben de estar en la iglesia sin traer tapado, y que si oran a Dios sin tapado, entonces están cometiendo un pecado, y que no es correcto que oren con la cabeza descubierta. Y se establece un principio doctrinal, de que el hombre no debe de orar tapado y la mujer debe de orar tapada. Y se establece ese principio y práctica en la iglesia. ¿Qué tan bíblico es ese principio? ¿Qué tan vigente? Primero, ¿es principio o no es principio? Si es principio, ¿es un principio espiritual o es un principio cultural? Si es un principio cultural, si está vigente para nosotros.
Por ejemplo, en el mundo asiático, en el mundo oriental, ¿la mujer debería de andar cubierta la cabeza? ¿Sí o no? En el mundo oriental, donde viven los islámicos, los judíos, todos ellos, sí es un principio cultural. Las mujeres deben de traer un tapado. A ese tapado se le llama velo, pero no es el velo al que nosotros le llamamos velo. Nosotros le llamamos velo a la mantilla española, que es una gasita transparente que en las iglesias católicas se usa y que se pone en el velo, pero el velo no tapa nada. El velo nada más discretamente medio cubre, pero no cubre. Esa es la mantilla española, así medio transparente, que algunas son grandes, otras son medianas, y ya ahorita se usan unas mini verdes, así unas rueditas pequeñitas. Entonces, cuando yo voy a las iglesias que son así, que usan tapado, me doy cuenta que las señoras muy mayores usan una tela que se cubre toda su cabeza. Las señoras de mediana edad se ponen una pelo transparente que les cubre más o menos el pelo, pero es transparente. Y las muchachas usan una ruedita chiquita que se la ponen por un lado, por acá o por allá, pero que realmente no les cubre nada. Es como querer tapar el sol es conservar la costumbre, pero ya sin que tenga sentido o propósito. En Oriente, en aquel tiempo y todavía, las mujeres solamente descubrían su cabeza cuando estaban dentro de la casa. Fuera de casa tenían que salir cubiertas. Las niñas salían descubiertas. Ustedes van a ver todavía en Oriente, a uno de los países islámicos, que las niñas hasta los 11 o 12 años andan descubiertas. ¿Cuándo se empiezan a cubrir la cabeza las niñas? Cuando tienen su primer menstruación. En cuanto reglan, se convierten biológicamente en mujeres. Y en ese momento tienen que ponerse una señal de autoridad, que es la autoridad del padre, y salen ya cubiertitas su cabeza. Cuando esas muchachas se casan, siguen usando el tapado, porque ese tapado es su señal de autoridad de su varón. Entonces, cuando Pablo enseña, por ejemplo, aquí que tiene que tener una señal de autoridad, pero el verso que menciona Pablo aquí, y que él menciona en otras partes, de 11-12, dice, en verso 11, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Y lo menciona muy claramente esto. Luego hay otra cita también que se menciona sobre esta parte, donde Pablo menciona que en Cristo no hay, es el Gálatas 3:28, Gálatas 3:28. Es la primera carta que Pablo escribe, la de los Gálatas. Así que cuando esta carta se difundió, sobre todo en la parte de Asia y luego de ahí Grecia, en Gálatas 3:28, ¿qué dice? Escriban, que lo tenga real. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ok, entonces Pablo establece un principio, el principio de la igualdad del hombre y la mujer. En Cristo Jesús no hay ni judío ni griego, o sea, ni judío ni gentil. No hay esclavo ni libre. El esclavo y el libre para el Señor son lo mismo. No hay varón ni mujer. O sea, no es una cuestión sexual, sino espiritual. En Cristo Jesús todos somos uno. En Cristo Jesús. Eso es lo que dice Gálatas 3, claramente, 28. En Cristo Jesús somos uno. Somos uno. Y luego ya este verso 11 dice, pero en el varón, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, y todo procede de Dios. Entonces,